quienes le doy la bienvenida en el estudio, a Fernando Carrillo López, quien es consultor y además exdirector del propio ISPEA. Bienvenido siempre. Gracias, Rocío. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Juan Carlos Arredondo Hernández, quien es académico de la Universidad Panamericana. Bienvenido siempre y gracias por acompañarnos. Sí, gracias, Rocío, igualmente. Y bueno, si les parece, pues arrancar por este tema. ¿Cuál es realmente la situación de las pensiones en nuestro país o este sistema de pensiones que tenemos? Bueno, pues Rocío, tenemos una problemática histórica, no solo en México, sino a nivel mundial. La verdad es que el diseño de la seguridad social en sus orígenes tenía errores, tenía un mal planteamiento. No se pensó en el futuro, se pensó en el presente y se diseñó de manera pues muy generosa. El avance tecnológico, el avance en todas las políticas de salud, pues ha hecho que se incremente la esperanza de vida de la población. En su momento, si pensamos en México, en los 50, un poquito antes que empieza a diseñarse los sistemas de pensiones en el país, bueno, pues nuestra esperanza de vida oscilaba entre los 50 y 60 años. Esto se incrementa de manera muy dramática, y ahorita superamos los 80 años, en caso de mujeres incluso más que en los hombres, y pues bueno, el periodo inicial que se pagarían pensiones pues está diseñado para que la gente pues, se jubilara, ¿no? A los 45 años y a los 50 pues ya estaba partiendo de este mundo. Entonces, 5 años como quiera se pagan las pensiones. Cuando se incrementa este periodo de manera dramática a 20, 30 años, un periodo incluso mayor al que trabajó, pues ya no hay dinero que alcance. Entonces, bueno, fue un mal diseño de política pública en su momento, no malintencionado, sino que dejó de lado muchas variables de futuro que había que considerar. Y que, bueno, eso trajo problemas pues, prácticamente a todos los sistemas de pensiones del país, pero no también dejando de lado que en el mundo sucedió lo mismo, porque nosotros importamos esos modelos de pensiones de otras partes. Y, bueno, en todos lugares empezó a ser una bomba de tiempo, porque los recursos tendrían que venir de alguna parte. La gente estaba viva y necesitaba la pensión y ya no había recursos suficientes para pagarla. Entonces los gobiernos pues, tienen que entrar de manera subsidiaria a cubrir estos recursos. De manera que pues, tiene que descuidar otros rubros económicos, como la obra pública o los salarios de los activos, en fin. La verdad es que sí se vuelve un embudo, un cuello de botella y el resolverlo pues se vuelve una prioridad de carácter nacional en cualquier país, porque de resolverlo pues se resuelve la viabilidad económica y de desarrollo del país entero. Y es que tocas este tema importante que de hecho ya tenemos las cifras del INEGI que son no a un largo plazo. En el 2030 están hablando de que habrá más personas en esta edad ya de jubilarse que el sector productivo. Así que esto me llevaría a cuestionar, profesor, pues qué tan efectivo es nuestro sistema de pensiones, hay que decirlo, luego de que aún opera el sistema tradicional de 1997 y el de cuentas individuales también. Bueno, el futuro es complicado, desde luego. El tema se reduce, tal vez haciendo un análisis simple, a dinero. El nuevo sistema, porque aunque es el sistema del 97, es un sistema de capitalización individual, que, pues bueno, lo que se pretende es que no únicamente las aportaciones patronales o las aportaciones estatales o aquellas que son obligatorias para el trabajador se lleven a cabo y se acumulen en sus cuentas individuales para cuando sobrevenga la necesidad del retiro, sino que también permite al trabajador generar un ahorro voluntario, que sería tal vez, o se piensa, y por lo menos fue una de las ideas en la generación de la ley, de que con esto el trabajador podría tener una pensión muchísimo más digna, ¿no? El problema también es que, o radica en que no tenemos una cultura del ahorro. En Chile, por ejemplo, este sistema ha sido totalmente exitoso porque implica aproximadamente, y bueno, sin tratar de cometer un error en la cifra, pues estamos hablando de un 20-25% del Producto Interno Bruto en Chile. El ahorro generado a través de este modelo de retiro, ¿no? de sistemas de ahorro para el retiro. En nuestro país no ha sido así. Una de las críticas principales es que tú haces un ahorro voluntario en tu cuenta individual correspondiente y bueno, el trato que se le va a dar es menor al que te da una cuenta de ahorro en el banco.
Entonces estamos hablando de dinero de menos calidad o qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces esto desincentiva también, aparte del desconocimiento, ¿no? Para que el trabajador no haga un ahorro. Ese es el tema que quería cuestionar. Hay un gran desconocimiento. La gente, así como lo mencionaba el académico, pues es que ahora no hay esta cultura del ahorro y sobre todo que no hay los incentivos necesarios. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que tendría que hacer México para poder salir al menos de este hoyo que nos está ya pues llegando y está sobrepasando los límites? Pues sí, de hecho no es una solución simple o sencilla. Sí tendríamos que ver el problema de manera sistémica. Porque, digo, ya lo comenta Juan Carlos, hay una problemática en cuanto a la cultura del ahorro, a nuestra visión del futuro como mexicanos, un vivir nada más el presente y bueno, ya mañana Dios dirá. Y hoy pues, tenemos que preocuparnos también del mañana. Finalmente, esa cuestión cultural hace que sea muy difícil que podamos, un sistema como por ejemplo de ahorro de cuentas individuales, hacerlo fructificar. Sin embargo, la solución de la problemática hoy nos preocupa todavía más porque los expertos están haciendo proyecciones de futuro y ya están empezando a ver los resultados de los primeros sistemas implementados en México con cuentas individuales y no son lo suficientemente remuneradores. O sea, se pensó en un principio que así pudiera ser, esa era la idea, que tuviéramos una pensión más digna. Hoy vemos que no y vemos que en el futuro inmediato tampoco va a ser así. O sea, que no resolvió el problema del lado del trabajador. Pero vamos a dejar muy claro que aquí atrás hay también una ideología de fondo. La visión que teníamos en los sistemas anteriores era una visión mucho más paternalista del trabajador y el Estado era el que respondía por él. No importa lo que pasara, el sistema no iba a quebrar, el Estado iba a salir adelante, aunque el Estado quebrara. Hoy con este sistema de cuentas individuales, bueno, se cambia la visión del problema y se dice, ¿sabes qué? Vamos a separar la responsabilidad del Estado de la del trabajador y que el trabajador sea más responsable por su futuro y salvamos al Estado, económicamente hablando. Y lamentablemente esa visión también un tanto egoísta del Estado de quitarse su responsabilidad en la seguridad social, bueno, pues le deja todo el paquete al trabajador y hoy vemos que no es suficiente. Entonces, los dos sistemas no fueron suficientes en sí mismos. Hoy tal vez fue lo que hicimos en el ISSSTE en su momento y fue un modelo que pues, rompió el esquema tradicional a nivel mundial, se hizo un modelo híbrido. Seguimos con la responsabilidad de solidaridad y subsidiariedad de un modelo estatal, pero también individualizamos cuentas. Entonces, esos dos sistemas hizo que se proyectara la vida del ISSSTE de manera perenne. Pero también faltaba otra parte. A mí me tocó estar nada más 6 años, sin embargo, dejamos una planeación estratégica que la segunda parte de la solución es que el Estado y el trabajador incrementen sus aportaciones. Definitivamente, en el modelo anterior, bueno, pues los aportes del Estado y del trabajador son mínimos. Entonces, esos centavitos que van aportando al sistema, el día de mañana, no se convierten de un día para otro mágicamente en pesos. Tenemos que aportarle más. Y creo que el Estado debe tomar una responsabilidad en ello y también el trabajador. Esa sería la segunda parte. Si juntamos un modelo híbrido con unas aportaciones mayores, el sistema puede llegar a salvarse y ser autosuficiente. Pero no hay ni la voluntad política del Estado y tampoco hay un trabajo cultural de desarrollo educativo de la población para que empezamos a ver el futuro y empezamos a preocuparnos por él y ahorremos hoy. Pues difícilmente vamos a tener una solución, no solo en el Seguro Social, en el ISSSTE y en todos los sistemas estatales de las universidades, en fin, todo el sistema pensionario en México. Bien, tocaste este tema importante del ISSSTE y de hecho pues hay esta nueva iniciativa que están presentando los diputados incluso para la ley del ISSSTE. Nos gustaría tocar esto más adelante. ¿Qué opinas sobre esta iniciativa? Por supuesto. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Antes lo invitamos a que usted como panelista importante desde casa comience a participar con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en cabina 910-3508 y nuestro centro de mensajes escribiendo desde su celular BI, deja un espacio en blanco, su comentario y lo envía al número 55220. Participa desde tu teléfono. Marca al 910-3508 y 09. Más allá de la noticia. Y de cada vez que sean menos y demás, pues ha sido una ya prácticamente obligación, porque no les alcanza para más, no hay de otra. Y sobre todo, pues este sufrimiento al que llegan muchos de los adultos mayores, que bueno, yo creo que todos conocemos al menos uno que se ha quejado de este tema de las pensiones, sobre todo cuando ellos dicen, bueno, yo entregué mi vida entera
a esta institución, a esta empresa, y bueno, esto es lo que tengo ahora, ni siquiera para lo más básico, y eso es una realidad en México. Pero bueno, tocan también un tema interesante: ¿quién está llevando el cargo de todas estas pensiones? Obviamente estamos hablando del sector productivo, es quien llevaría pues el cargo de las pensiones para ahora los adultos mayores. Pues una parte, la empresa, las organizaciones, y otra parte también la parte gubernamental y el trabajador. O sea, es tripartita el abordaje de las pensiones. Sin embargo, no ha habido el compromiso completo de los tres y un liderazgo en este tema. La Secretaría de Hacienda es la que está más preocupada y está haciendo estudios y de alguna manera se está acercando a los institutos de pensiones o tratando de hacer reformas o mini reformas en el Seguro Social o en el ISSSTE, pero que han sido insuficientes porque también tiene un costo político. Cambiar todo esto tiene que ver muchas veces con prolongar la estadía de las personas en el trabajo, o sea, que se jubilen más tarde, de manera que sigan aportando más. Y además es real, o sea, la gente al tener también una esperanza de vida, pues hoy a los 60, 65 años están en plenitud y la verdad es que todavía pueden seguir trabajando bastante bien. Y hay gente que ya todavía llega hasta los 70 en muy buenas condiciones y bueno, pues es muy cruel en ese momento que se puedan salir, aunque había gente que pudiera estar muy cansada y pues obviamente ya merece un descanso. Sin embargo, el incrementar la edad de jubilación, pues obviamente es algo que todos los gobiernos le temen, porque al final del día, bueno, pues tiene que ver con votos, lo hemos visto en todas partes. En Europa, Berlusconi no una, 2 veces tuvo que enfrentar este problema y 2 veces tuvo que salir del gobierno, ¿no? De la presidencia en Italia. Entonces, la verdad es que te vas viendo así en todos los países y Dilma Rousseff fue con lo que empezó en Brasil y de inmediato cuando empezó a ver que había problemas, va para atrás. Igual su antecesor de hecho paró el problema y dijo, no, mejor las pensiones las debemos para después, ¿no? Sabiendo que es un problema que hay que resolver, hoy, le dan la vuelta. Para después ya es tarde, si ahora es tarde, decimos. Sí, exactamente. Bien, vamos a tocar este tema más adelante, si me permiten. Tenemos nuestra siguiente pausa. Antes, nosotros lo invitamos a que usted participe con nosotros también a través de nuestras redes sociales, en donde estamos más que activos. En Facebook aparecemos como Más Allá de la Noticia y en Twitter, @Más Allá de Noticia. Participa desde tu teléfono. Marca al 910-3508 y 09. Más allá de la noticia. Bien, continuamos con esta mesa de análisis. El tema que estamos tocando el día de hoy es esta presión que están poniendo las pensiones, al menos en el país, en donde ya se ve pues un tema que nos está sobrepasando. Hablábamos antes de irnos a la pausa sobre esta nueva ley del ISSSTE. Hemos pues detectado algunos datos que sería como lo más conciso, lo esencial de esta iniciativa. La iniciativa de reformas a la ley del ISSSTE busca aumentar hasta 125 años el fondo de pensiones, permitiendo la inversión en fondos de renta variable. Actualmente solo se permite en instrumentos de ganancia fija. Se propone invertir un 12% del fondo de renta variable, vigilado por un comité que evaluará el riesgo de las inversiones, que podrían darle ganancia de hasta 160 millones de pesos. Ante esto, Fernando, pues, ¿qué es lo que opinas sobre esta iniciativa? Tú que estuviste muy de cerca, ISSSTE. Bueno, que es una iniciativa que se oye noble, me parece completamente innecesaria. No es lo importante tanto el rendimiento que se tenga de los fondos de inversión como las aportaciones mismas, que es donde no hemos incrementado, y ahí yo creo que debería haber un aporte del gobierno, así cambiar su ley, ¿verdad? O sus disposiciones presupuestales para que se incremente el aporte a los trabajadores. Eso sí ayudaría no solo unos cuantos años. A mí me preocupa mucho que cuando nosotros dejamos el ISSSTE actuarialmente y certificado por un actuario experto en la materia, bueno, pues teníamos ya varios estudios actuariales que decían que la vida del ISSSTE era perenne. Perenne, pues prácticamente es hablar eterno si se cuida, si se protegen los recursos, si se cuida el dinero. Después, en el sexenio de Luis Armando Reynoso, nos dan varias noticias en la prensa porque hay una opacidad tremenda de parte del instituto. Ya nos publican estados financieros en internet
ya no dan a conocer los resultados de las auditorías y dicen que de repente pues ya tenemos 20 años de vida. Yo vi una nota de esas y yo dije, no puede ser posible, ¿qué pasó aquí con los recursos? Estamos hablando de que pues se está perdiendo parte del capital importante o están cambiando la metodología de estudio y bueno, pues 20 años es muy preocupante. Después hablan hoy de 100 años. Pues de 100 años a la eternidad también es muchos años, ¿no? Yo podría hacer un cálculo así sobre las rodillas, obviamente muy informal, pues estamos hablando que pues hay 2.500, 3.000 millones de pesos volando, si es que se bajó de la perenidad a 100 años. Entonces me preocupa eso, o sea, subir de 100 a 125 años o 140 años, eso realmente no es significativo si incrementas el porcentaje de lo que nos den los fondos de inversión o los bonos o lo que fuera, ¿no? A mí me preocuparía más ver qué pasó en el sexenio pasado, qué está pasando en que transparenten las auditorías, porque también me preocupó hace ratito, estaba escuchando en el noticiero de Buenos Días Aguascalientes con Alberto Viveros, que un diputado joven del PRI decía que pues una buena noticia para el Poder Judicial, le están donando un terreno a Ciudad Justicia para, en fin. Y dices, qué bueno, qué padre, eso es muy bueno para Aguascalientes. Sin embargo, son terrenos del ISPEA que el ISPEA cedió. El ISPEA no puede ceder, es capital de los trabajadores, es dinero de ellos. No puede regalarle a otro poder o a la comunidad de Aguascalientes su capital, que es para pensiones. Cuando tú tienes un terreno o tienes una propiedad, parte del ISPEA es el patrimonio de los trabajadores. Yo me preocuparía mucho que se esté cediendo y se esté regalando el dinero a los trabajadores cuando se debería vender. El ISPEA puede vender, ok, esos terrenitos que tengo se los vendo y hago un negocio y ahí tengo un rendimiento interesante, el 20, 15%, una plusvalía, y que eso incrementa mis fondos. Sin embargo, es nimia la parte del porcentaje. Me preocupa también que dicen y se justifica esta nueva ley para flexibilizar los fondos, llevarlos a mercados internacionales chinos, uruguayos, vietnamitas, para ver si pueden ganar un poquito más. La verdad es que vimos el año pasado una minusvalía hasta del 40% en muchos de los CFOs de los trabajadores. La gente decía, ay, tengo 20,000 pesos menos, ¿qué pasó? Bueno, pues es que se está jugando con tu dinero en la bolsa a nivel mundial. Igual hay minusvalías. Mientras no vendas, no pierdes, pero en fin, ese es mi patrimonio de futuro, entonces sí me preocupa. Yo sería de la idea, sí, más conservadora, porque hay que cuidar el futuro de nuestros trabajadores, pero sí buscar el rendimiento más alto, y ahí me preocupa que no lo hayan logrado, porque es una cuestión de ley, o sea, es una obligatoriedad para los que dirigen el instituto lograr al menos 2% adicional, ¿sí?, al rendimiento normal para que supere la inflación. Vamos, que nuestro rendimiento real sea de 2%. Y de alguna manera no se ha logrado, entonces yo diría que está haciendo la gente que está en el instituto hoy y en el pasado, ¿verdad? Si se ha perdido es porque no han hecho buen trabajo al buscar inversiones, bonos gubernamentales, incluso acciones. Nosotros dejamos una abertura del 5% para que se pudiera invertir en estos capitales, pero nada más en el fondo de pensiones. Hoy también la iniciativa pretende juntar todos los fondos en un solo fideicomiso maestro. Y vamos, no puedes juntar peras con manzanas. Por ejemplo, fundamos nosotros un fideicomiso de pensionistas en situación emergente. Los pensionistas que necesitan realmente de una ayuda subsidiaria adicional a su pensión porque no la alcanzan a librar. Y este fondo, me acuerdo que lo dejamos con 5 millones y pues con el compromiso del siguiente gobierno, nútrele, métele dinero de las utilidades de Valladolid, de la Fundación de la Gloria, que son empresas sociales que deben generar utilidades del mismo ISPEA para los fondos. Pero ese fondo es muy especial. Hay otro fondo de créditos al consumo, por ejemplo. Yo no sé para qué meto ese fideicomiso a la bolsa, cuando ese lo estoy usando diario y tiene una revolvencia y tiene un interés. Se le cobra directamente al trabajador. Entonces, me parece así como que facilitarle a los banqueros negocios, darles manga ancha para que hagan con el dinero de los trabajadores lo que quieran. Me parece imprudente. Bueno, pues este tema bastante importante y sobre todo porque ahora pues ya fue aprobado no va a haber ningún cambio. Y así como hay varios, muchísimos, que vamos a dar lectura más adelante, si me permiten. Pero bueno, esta es la postura de la ciudadanía y creo que en ninguno de ellos se habla de algo positivo para las pensiones que se ven. Así es, y es un sistema mal diseñado, insisto, y también perverso, porque también tiene que ver con el sistema económico. Si tenemos ahorita una reticencia a subir el salario mínimo y le tenemos así como pavor y le ponemos las cruces al tema, es porque el gobierno no quiere que se le desfasen sus economías. Sin embargo, pues se ha pagado tradicionalmente bajo.
se paga bajo, vamos a decir, se pagan 1,000 pesos. Y de esos 1,000 pesos, las aportaciones a la Seguridad Social son de 10 pesos. Entonces, definitivamente, obviamente, si nos tenemos una ley a la hora de pagar, pues no podemos pagar más de lo que nos dice la ley. Evidentemente, pues se cierra el círculo perverso. La gente ganó poco en su momento, no ahorró además, porque no tenía capacidad de ahorro con esos sueldos bajos, y su aportación de Seguridad Social fue muy pobre. Por eso yo decía al inicio, parte de la solución del problema es incrementar los aportes, no solo del trabajador por la vía voluntaria, sino también la parte gubernamental y la parte patronal tendrían que incrementar su aporte. De manera paulatina, esto tampoco se puede hacer de un día para otro. Es imposible, las economías de cualquier organización, empresa o gobierno se desfasarían. Pero pues sí podemos ir pensando en 5, 2, 3% por año durante un periodo de 10 años y evidentemente eso va a mitigar para las nuevas generaciones el que tengan un desahogo económico y una mejor pensión, no ideal. Ahora, Juan Carlos, nos quedamos con esta pregunta abierta antes de irnos a la pausa. ¿Cuál sería esta pensión justa? Vemos que, lo decíamos, ¿no? Incluso hasta los maestros son los que se han quejado mucho de esto, que decían, bueno, yo entregué mi vida a la educación y recibo 2,500 pesos. ¿Qué hace un adulto mayor con 2,500 pesos? Y lo vemos no solo en los maestros, en muchas de los trabajadores que han hecho pues de su vida todo para darle lo mejor a sus hijos, y este mismo tema también de decir lo que está opinando incluso la gente, ¿no? ¿Cómo va a haber esta cultura del ahorro si no hay ni siquiera la capacidad del ahorro y muy apenas para subsistir? Sí, es un tema complicado y como decíamos, es multifactorial. Cuando hablas de esto, evidentemente es que hay muchos problemas. Hay un problema de poca inversión del Estado, de su Producto Interno Bruto en seguridad social. Hay un sistema de seguridad social disperso, que tiene en algunas áreas el tema de vivienda, en otra área tengo el de la educación, en otra tengo el de los fondos de retiro. Entonces esto, incluso para llevarlo a litigio en caso de que no haya una buena entrega a un trabajador, es complicado para que un abogado lo conozca. Y ahí te puedes ir también con la informalidad y te puedes ir con que los patrones no aportan tal vez lo suficiente y con que el trabajador no ahorra. Entonces, reducimos esto realmente a un tema de dinero. Es importante que todos lo sepamos. Nos pagan un fondo de retiro o nos pagan un retiro por lo que hayamos acumulado en nuestro tiempo de vida activa. Si nosotros no buscamos las formas también de irlo incrementando, también es un problema que el Estado, bueno, pues difícilmente también va a poder resolver. Eso hay que entenderlo. Estoy muy de acuerdo con lo que menciona la persona que participaba. Con el sueldo que se gana actualmente es imposible. Y lo reconoce la propia ley, porque nos da una pensión garantizada cuando con tus aportaciones, fíjense, o sea, ¿cómo está esto? Si tu aportación no es suficiente para que te den por lo menos un mes de salario mínimo del Distrito Federal, el gobierno te lo va a dar. Entonces eso habla de que el sistema está mal. No puedes estar aportando y no poder recibir cuando menos lo mínimo. Exacto. Y sabemos que además, si la base de nuestro mínimo es el salario mínimo, valga la redundancia, pues estamos mal, ¿no? Un salario mínimo no permite a nadie, ni aunque viva solo, subsistir. Esa es una realidad. Y tocaba la ciudadanía también este tema de las reformas. ¿Qué se está tocando en este tema de las pensiones con las reformas, Fernando? Pues no hay un liderazgo. La verdad es que tenemos un sistema muy dividido. También tenemos una problemática. Tenemos pensionistas de primera y pensionistas de segunda y de tercera. Mencionaba alguien del público, las pensiones del Seguro Social, que se incrementan al salario. Si ganaba una persona 10,000 pesos, cuando se jubila, pues va a ganar 12,000 pesos, ¿no? O sea, incluso más. Cuando hay otras personas que pues, se ganan 10,000 pesos y salen y 1,000 pesos, ¿no? De pensión. Vamos, hay una diferencia abismal. Los sistemas son muy diferentes, están todos dispersos en el país. La Secretaría de Hacienda sí está preocupada, pero no lo había ocupada en un liderazgo fuerte. Yo creo que es el tema político el que los tiene frenados. Esa sí era una reforma estructural que iba de la mano de la reforma fiscal, como tú lo mencionaste antes, y no se hizo. O sea, la reforma fiscal no terminó siendo más que una ridícula miscelánea con algunos aportes importantes, pero con muchas lagunas que dejó de lado, como por ejemplo el tema pensionario. Resuelven la parte energética, resuelven muchas cosas a medias y bueno, las pensiones no las tocan. Yo esperaría que esa sí fuera una reforma
total, pero implicaría pues cambios en muchas leyes. Imagínate, homologar pensiones, hacer los sistemas portables, que tú te puedas cambiar del ISSSTE al seguro o al ISPEA de manera transparente y que más o menos todos tuvieran las mismas reglas del juego. Obviamente es complicado, es un sistema muy complejo el que tenemos, además de que es muy injusto. Pero no veo, o sea, la voluntad del gobierno federal de tomar el liderazgo, no. Lo toman en los estados cuando están preocupados, la Universidad Autónoma de Aguascalientes en su momento. Me tocó participar así con Ávila Storer y en su momento con el sindicato, y ahí la iniciativa la tuvo el sindicato. Muy interesante, ¿no? Que luego no todos los sindicatos son tan proactivos. La mayoría más bien quieren defender lo ya ganado en el presente y no ven en el futuro. Y este sindicato, como lo mencionaste, sí, único en el país, ellos se acercaron y dijeron, asesóranos, ¿no? A ver cómo le podemos hacer, porque nosotros somos los que queremos ver por nuestro futuro. Ah, caray, bueno, pues ejemplar, ¿no? Ya lo trabajaron. Pagando ellos mismos la investigación que tú hiciste y otros más. Sí. El sindicato. Entonces eso es interesante, pero bueno, eso es romper paradigmas. La verdad es que no veo ahorita en el corto plazo, pero es una cosa que ya urgía desde hace 10, 15 años. Bien, vamos a hacer una breve pausa, si me permiten, y para regresar e ir concluyendo, bueno, obviamente les había dicho también este tema de quiénes son los que realmente no se quejan de estas pensiones que entrega México. Y por otro lado, creo que a la gente le ha interesado mucho este tema de cómo entonces ellos podrían incrementar sus ahorros o sus aportaciones. Así que ustedes como pues expertos en la materia, nos gustaría que también pues nos empezaran a explicar de este tema, que bueno, el desconocimiento de la ciudadanía es un tema también importante sobre las pensiones y esta presión que se tiene al llegar a esta edad. Vamos a hacer esta última pausa y regresamos con más de esta mesa de análisis. Participa desde tu teléfono. Marca al 910-3508 y 09. Más allá de la noticia. Así es una problemática complicada, pero fíjate que aquí en Aguascalientes también se tiene la cuestión de la solución. Por ejemplo, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado aportan más de entrada, el Supremo Tribunal y además los trabajadores. De momento llega el tiempo de la jubilación, reciben más. Vamos, entonces, pero no todos los poderes, el Ejecutivo no está en esa línea, el Legislativo tampoco. Entonces, a la hora de que aportan un sistema como el ISPEA, pues todos aportan de manera diferente y se les otorga dinero de la manera que aportaron. El que más aporta, pues recibe más. Pero no nada más es el trabajador, como decía una persona, no más se puede obligar al trabajador, no podemos descuidarlo. También el Estado tiene que guardar su parte solidaria y cubrirla. Irle incrementando, dado los desajustes y las injusticias que se cometieron en el pasado, en el diseño del modelo. Exactamente. Y bueno, ¿qué opinas, Fernando? ¿Se puede confiar más en estas? No, la verdad estamos contra la espada y la pared. Estamos en una situación muy complicada. Tanto hay corrupción en los cuerpos gubernamentales, ineficiencia, ineptitud, como luego pues hemos visto que el sistema financiero se ha colapsado a nivel mundial, a nivel nacional, hay signos de corrupción, de lavado de dinero. La verdad es que no puede uno decir, oye, si yo confío más en la banca, cuando la banca se ha dedicado pues prácticamente a devastar al país, se le salvó en un Fobaproa y aún así sostienen a todos, ahora en la quiebra del 2009 mundial financiera, las instituciones internacionales que trabajan en México, de aquí se sostuvieron a nivel internacional. Las utilidades que tienen los bancos internacionales en México son brutales. Entonces dice uno, bueno, la verdad es que estamos indefensos ante pues, la honradez que pudiera existir. Aquí lo que no debemos de perder de vista, y es una parte ya más de filosofía, es que se tiene que respetar la dignidad de la persona humana. Y mientras no tengamos a la persona como el centro de la economía y pensemos en ella, pues vamos a estar diseñando sistemas que vayan a fallar y que estén cubriendo más bien la parte patronal o la parte económica del Estado. Y dejemos en indefensión a la persona porque, bueno, pues finalmente su pensión no se va a mejorar mientras no participemos muchos actores y el gobierno y los particulares también se aboquen a solucionar el problema.